Hoy les vamos a mostrar y brindar información de uno de los lugares que más nos gustó de toda la Argentina, que es conocida por los jujeños como la octava maravilla del mundo. Quédate hasta el final de este video que te vamos a contar dónde es el mejor lugar para pasar la noche, dónde comprar las ollas de barro y las telas más baratas del norte argentino, consejos para no apunarte ya que vas a subir hasta los 4200 metros y puntos turísticos cercanos que no podés dejar de visitar si pensás viajar a las Salinas. Nosotros nos hospedamos en el centro de Purmamarca, conseguimos un hotel súper barato y también era súper rústico, pero la verdad que cumplía la función para poder descansar, desayunar, bañarnos, guardar el auto y poder hacer esta excursión, aparte de conocer el centro de Purmamarca y apreciar el Cerro de los 7 Colores. Purmamarca es ideal para comprar telas, todo lo que vimos estaba súper barato, además de que era muy buena la calidad y había muchísima variedad de colores, de tejidos, de materiales, de todo. Es un pueblo ideal para hacer la primera adaptación a la altura antes de irse a las Salinas, ya que queda cerca, son pocos kilómetros. Ya que está cerca, son pocos kilómetros, salen muchas excursiones desde ahí y a buen precio. Tiene una parte histórica súper interesante y tiene muchísima actividad, por lo que vale la pena ir, quedarse, pasar el día ahí. Tiene un circuito alrededor del Cerro de los 7 Colores que está espectacular. Mucha variedad gastronómica, mucha variedad hotelera también, por lo que vale 100% la pena quedarse ahí. Contratamos una excursión que salía a una cuadra aproximadamente de la terminal de buses en combi desde Purmamarca hacia la Salina Grande, donde pasamos por la cuesta del Lipán, que es un camino de montaña que asciende desde Purmamarca hasta aproximadamente 4200 metros de altura sobre el nivel del mar. El precio de la excursión les recomendamos que lo averigüen por su cuenta, ya que nosotros hicimos este viaje en mayo de 2024 y el precio de la excursión fue de $10 por persona. En ese momento estaba muy barato y ahora seguramente haya subido bastante. Nuestra excursión salió aproximadamente a las 10 de la mañana y duró en total entre 5 y 6 horas, ya que el trayecto desde Purmamarca hasta La Salina es solamente de 65 kilómetros, afortunadamente no es tan largo como otras distancias que hay en el norte. A la Salina Grande puedes ir o en una excursión o si no también por tu cuenta en tu propio vehículo, pero nosotros recomendamos que si querés ir lo más tranquilo posible, poder disfrutar de todo el viaje y también de los paisajes, que vayas con una excursión para no tener que manejar, ya que la cuesta del Lipán no es un camino sencillo de hacer, tiene muchas curvas y es bastante empinado. Y como les comentaba, para llegar a la Salina Grande vas a tener que pasar aproximadamente una altura de 4200 metros sobre el nivel del mar. Por lo general nosotros no estamos acostumbrados a alturas tan grandes, así que lo mejor es poder ir tranquilo en una excursión donde alguien que ya conozca el camino vaya manejando y el resto disfrutando del paisaje. Bienvenidos a las Salinas Grandes. Son un salar compartido por las provincias de Jujuy y Salta en Argentina, conocido por su extensión de sal blanca y su paisaje desértico. Se encuentra a una altitud de 3.450 metros sobre el nivel del mar y se extiende por 212 kilómetros cuadrados.
Si van a contratar una excursión a la Salina Grande, recuerden consultar si está incluido el ingreso a la salina, porque en caso de que no se los incluya, van a tener que conseguir efectivo para poder pagarlo, porque no aceptan tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni ninguna tarjeta en la entrada. Y algo que sin duda destaca en su rubro y que no he visto en otro lugar es el baño con la mejor vista del mundo. Este salar se puede visitar todo el año, pero se recomienda la estación seca, que es desde abril hasta noviembre, para evitar las lluvias que cubren el salar con agua y crean un color turquesa. Nosotros fuimos en mayo y la verdad que para nosotros fue el mejor mes, porque a pesar de estar en la estación seca, los piletones de agua estaban prácticamente llenos. Si vos quizás vas al final de la estación seca, no vas a encontrar los piletones con tanta agua y cambia bastante el paisaje. Lo mismo pasaría para la estación lluviosa. Sí, vas a ver los piletones llenos de agua, pero quizás también el salar cubierto. Recuerden, cuando vayan a visitar el salar, sí o sí llevar lentes de sol, porque el reflejo, si no, no te permite ver, y es de verdad que es muy fuerte. Algo que también tienen que acordarse es ponerse protector solar. Llévense uno chiquito en un bolsito, acompañado de una botella de agua. Recuerden ir hidratándose durante todo el día, y si quieren algún snack para poder tener en el camino, eso nunca está de más. Bueno, consejos para disfrutar el viaje: no perderse de nada, comprar cosas baratas y comer en lugares buenos. En Tilcara y en todos los pueblitos donde hay chance de quedarse para ir a las salinas, se levanta bastante viento y las calles son de tierra, eso sépanlo, va a ser así que probablemente prueben bastante arena jujeña en su viaje al norte. En Tilcara encontramos este lugar que se llama Chicha Libre, que tiene una vista espectacular, la comida es muy buena además. Si no recuerdo mal, creo que comí una milanesa de carne de llama y Marty se pidió una humita o algo así, porque siempre que estamos en la altura ella se sugestiona bastante y pasa una dieta de verduras, poca comida y rezar para no apunarse. Estuvimos poquito tiempo en Tilcara porque enseguida se empezó a levantar viento y ya emprendimos camino a Humahuaca. Si vas en el camino a Humahuaca, no se olviden de pasar por Arte Guanaco, que está espectacular, muy lindo, muy prolijo. Tienen el guanaco gigante ese en la puerta, así que es imposible no darse cuenta de dónde está. Hacen demostraciones de cómo ellos fabrican las ollas de barro, los cuencos, los azucareros. Tienen algunas cosas a buen precio, otras no tanto, pero si solamente tienen tiempo para ir a un lugar a comprar recuerdos y regalos, les recomiendo que comparen Arte Guanaco con el localcito de al lado, y entre los dos van a conseguir algún que otro precio más barato. Pero el verdadero lugar de compras, la meca de las ollas de barro, se encuentra en el trópico de Capricornio. Ahí puedes llegar a encontrar ollas de barro por menos de $10. Consejos que a mí me ayudaron para poder prevenir el mal de altura, aunque recuerden que todos los cuerpos son diferentes y lo mejor es, previo a un viaje de este estilo, consultar con un médico de confianza. Mientras estuvimos en altura, yo evité tomar alcohol y también comer comidas pesadas. Otra cosa que hice fue ir tomando agua durante todo el día. Otro consejo es que hay que bajar las revoluciones. Por lo general venimos de ciudades donde el ritmo de vida es acelerado, y en el norte, donde hay altura, vas a poder ver que la gente local se maneja súper lento, así que está bueno adecuarse y también caminar un poco más despacio y llevar la vida como cuando realmente estás de vacaciones. Tengan en cuenta también evitar las frituras, como les decía, porciones un poco más chicas de comida. Tampoco estar comiendo todo el tiempo comida grasosa o carnes que contengan mucha grasa, para poder sentirse un poco más livianos y que no te pese tanto la altura. Afortunadamente pudimos hacer todo el viaje en el norte y ninguno de los dos se sintió mal.
pero está bueno tener precauciones y, como les decía, consultar con un médico de confianza porque cada cuerpo es diferente. Somos Marti y Joaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales con el @ de Te Partís la Boca.